ver. En este Ok. pequeñísimo viaje de YouTube que llevo, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que realmente empezar es súper difícil. Vaya que Entonces, sí. bueno, a ver, Vaya que yo sí. realmente estoy haciendo este video para poder cambiar el idioma de mi canal. Pero me pareció curioso, ya que igual tenía que cambiar el idioma de alguna manera, pues hacer un pequeño video, por favor que sea corto, para explicar por qué. Y quizás esto pueda servirle de algo a alguien que realmente está un poco en las mismas. A mí. Hago Ojalá. mis videos en inglés o hago los videos en español, que al final del día es mi idioma natal. A mí, ojalá, porque en serio tengo esta duda y no me la puedo sacar. No lo sé, es que por un lado en inglés no soy tan fluido. A ver, en el examen creo que de Cambridge o no sé, pero de admisión a la universidad saco C2, C1, no hay problema, pero ya a la hora de lo que es speaking sí me cuesta y bueno, a final de cuentas creo que podría hacerlo dando un esfuerzo extra, un bastante esfuerzo extra en la creación de contenido, haciéndolo en inglés, me trabaría más, tendría más problemas seguramente, problemas con la pronunciación, pero podría intentarlo. Pero pues yo me pregunto, ¿vale la pena? Porque es tiempo que podría invertir en mi contenido en español, que es mi lengua materna, y pues soy mucho más fluido, mucho más natural y obviamente no me cuesta tanto como en inglés. Pero bueno, por favor, ojalá este video me ayude. Ojalá te ayude también a ti si estás en esta disyuntiva, porque la verdad es que es bastante complicado escoger. Y si tú tienes un nivel mayor de inglés, pues bueno, tu disyuntiva puede ser todavía mayor, ¿no? Quién sabe, o sea, tu problema puede ser si tu nivel sí es un speaking, bueno, si tienes un nivel de inglés casi nativo, pues no me quiero imaginar, ¿no? Ahí sí, yo creo que yo haría ambos canales. Si tuviera un inglés nativo o casi nativo, yo haría ambos canales, la verdad, sin duda, uno y otro. No lo sé, yo lo intentaría. Esas dudas, esas preguntas, ese enredo mental en el que uno entra cuando empieza con proyectos como estos. Y de alguna manera cómo lo Sí. resolví y a las conclusiones a las que llegué. Lo primero que yo creo que tengo que comentar es que buscar estadísticas fue como el primer instinto, ¿vale? Hasta que Ok. empiezas a buscar estadísticas y te das cuenta o recuerdas del colegio que las estadísticas son bastante peligrosas si no sabes exactamente cómo leerlas en base a la pregunta que están contestando, y es ahí donde entra la cosa. La pregunta no puede ser cuál es el idioma que más se habla en YouTube y encuentras cosas como que de Ok. los no sé cuántos canales más famosos de YouTube, más del 66% son en inglés. Mi punto, no googleen estadísticas si realmente no tienen una pregunta súper clara, porque es que con cambiar una preposición la pregunta cambia y los números cambian y el resultado cambia y las conclusiones son distintas, así que no lo sé. Ok. Para mí googlear estadísticas realmente terminó siendo más confuso que otra cosa. Creo que ese fue el primer error. Fue lo primero que hice y por lo cual dije inglés. Fue de verdad, fue una mala decisión, simplemente fue una mala decisión. Sí, sí, Para viendo contestar la por qué fue una estadística mala pura y dura, eso decisión, parece. tengo que Como de en alguna manera inglés. entender cuál fue la decisión originalmente, porque la decisión no fue solo voy a hablar inglés, porque en términos muy generales, el inglés es el idioma más popular en YouTube. Realmente Sí. hubo un muy superficial enganche también con mi idea de para qué quería hacer yo este canal. Yo quería conectarme con artistas, ¿no? Y quería hablar con artistas que fuesen, que tuviesen las mismas luchas que yo, los mismos problemas, dudas, inconvenientes, just, no sé, Ok. just. Y en mi cabeza fue como, vale, pero hay mucha gente, no solamente los latinoamericanos, que van a sentirse quizás identificados conmigo, con una persona latinoamericana que viene de una parte de un continente en donde ser un artista no es necesariamente el sueño de tus papás. De alguna manera ahí estuvo el error, fue como ver un pedazo de ese argumento de el inglés me sirve para conectarme con gente que pueda tener las mismas inquietudes, pero que están del otro lado del mundo, pero no terminé de hacer la conexión como, vale, sí, pero es que el inglés en sí mismo pertenece a unos países en donde las cosas no funcionan como han funcionado para mí, para mi cultura. Era un camino muy largo, es mi Sí. punto. Era muy lejos. Primer error. Esa fue la lógica inicial, no tenía ningún jodido sentido, pero tuve que pasar por otros videos para darme cuenta. Vale, entonces, ¿qué googleo?
No googleo estadísticas, ¿qué googleo? Y ahí empiezas a darte cuenta de que la mayoría de la gente que encuentras tanto en videos como en blogs o artículos que la gente ha escrito sobre este mismo asunto, en qué idioma hago mi canal de YouTube, todos en realidad son conceptos de marketing corporativo. O sea, todos tienen que ver con la construcción de una marca. Y entonces la gente habla de cosas como el objetivo realmente que estás persiguiendo, con quién realmente estás hablando y mucho, mucho más adelante, cuál es la scalability o escalabilidad de todo esto, de todo lo anterior. Yo por alguna razón, a pesar de que tengo una base en comunicación corporativa, como que me salté un montón de pasos y pensé y me fui. Why am I like freaking spring? Oh, sorry, where was I? Ajá, yo creo que me salté todo esto, lo que estaba explicando anteriormente de querer conectarme con la otra parte del mundo y creyendo que el inglés era el puente para hacer eso. Realmente es un pensamiento que responde a cuál es la escalabilidad de este pequeño proyecto, es decir, hasta dónde podría llegar y eventualmente con quién podría conectarme, pero fue como que me salté un montón de pasos y me fui directamente a eso. Y creo que se trata de realmente entender y pensar a través de mi propio tamaño, en el cual es en este momento pequeño, minúsculo, insignificante. Entonces mi target no puede ser la gente que está al otro lado del mundo, mi target realmente tiene que ser casi que artistas venezolanos. Podemos hacer así y que sea latinoamericanos y ya. Ni siquiera es el idioma español. Yo creo que realmente es el idioma español dentro de la cultura latinoamericana y pues definitivamente con un innegable filo venezolano, porque eso es lo que al final soy. Entonces, vamos a conectarnos con el resto del mundo a, vale, vamos a hablar con los venezolanos y quizás un poquito con los latinoamericanos si les interesa escuchar lo que tengo que decir y porque probablemente compartimos muchas de estas realidades. Estaba lejos. Lejísimo. Entonces, target de tu mismo tamaño y lo más absolutamente específico posible. Es una cosa que yo creo que todo el que sabe algo de marketing tiene esta parte clara. El target es un nicho, o sea, el target de hoy en día se trata de un target de nicho. Mientras más nicho, más enfocada está tu energía hacia un solo sitio y llega por tanto con más fuerza y a partir de ese nicho las cosas se escalan eventualmente si se escalan. No se trata de que me vea el resto del mundo ni de conectar con el mundo entero. Se trata de conectar con la gente para la cual esto significa algo. Ok. Ok, lo siguiente es una cosa de propósito. Y aquí creo que me pasó un poco lo contrario. Solo pensé en el propósito inmediato, en el propósito de ese primer día, ese primer video de yo no me quiero descargar y hablar de que ser artista es... Ok, vale. Me quedé muy ahí y no consideré realmente lo que internamente sí ya había considerado como el propósito de este canal. Que además de conectarme y descargarme y hablar y conversar y conectar. Además de hacer todo eso con artistas que puedan pasar por mis mismas coyunturas, de alguna manera, así sea indirectamente, inconscientemente, queriendo o no, esto va a servir para mí como un récord de mis procesos artísticos y de los proyectos en los que voy trabajando. Pero es que resulta que lo que yo voy a crear no le va a importar a nadie que no sienta que estoy hablando un poco sobre ellos también. Y resulta que en este caso, más todavía, con quien yo me tengo que conectar es con el artista venezolano. O latinoamericano. Porque realmente todos los guiones que tengo en mente, de todos los personajes que quiero defender, todos se tratan de eso. Son ellos a quienes realmente ya les importa. Tengo un montón de camino ganado, que es cómo funciona realmente dar con tu target, es dar con la gente que ya tiene la necesidad de aquello que tú vas a crear, en términos muy simples. Okay, entonces, sí. Ni target ni propósito, ninguna de las dos cosas estaban afinadas, ni había hecho un sondeo holístico de ninguno de esos dos factores. En el target me fui a la escalabilidad directamente y me perdí lo inmediato, y con el propósito hice todo lo contrario. Entonces, otro de los errores fue realmente hacer una muy mala, superficial interpretación de la oferta y la competencia en cuanto a lo del inglés y el español. Porque aquí fue donde... Ese fue uno de los puntos. Yo no sé para qué yo fui a clases por 5 años en la universidad si me pasé tan por delante, tan fácil y tan rápido cuando era tan básico y tan simple. Porque literalmente lo que hice fue un muy superficial y, de nuevo, mal interpretado DOFA. What is the... Ok, demanda, oferta, fortalezas y amenazas. Yo realmente creo que solamente me quedé en la
demanda y en la oferta y olvidé por completo las fortalezas y las amenazas. Una vez que de verdad me senté a resolver un poco cuáles eran las fortalezas y las amenazas de hacer un canal en español. Si la pregunta era ¿cuáles son las ventajas de hacerlo en inglés? Pues obviamente eso es lo único que iba a contestar, pero yo tenía que haber hecho todo ese trabajo al revés también y completo, porque en inglés tampoco lo hice completo. Pero nunca lo hice en español y había que responder las dos preguntas. ¿Cuáles eran las... ¿Por qué se me olvida la demandas, ofertas, fortalezas y amenazas de hacerlo en español? Once I did, ahora entiendo. Hay 200 nuevos modelos de este, creo que DOFA es como el más básico y el más tal, pero por eso realmente para mí es como me quedo con esto y ya está, porque yo no trabajo en marketing ni me interesa en lo más mínimo. En términos muy básicos, para darles un poco un ejemplo de cómo termina siendo este DOFA en español, la demanda del español es gigantesca, o sea, son un montón de países, con un montón de gente. Y de hecho cuando te pones a buscar las estadísticas de español, definitivamente sale entre los idiomas más hablados en YouTube, definitivamente demanda hay. Oferta, clarísimamente pues lo mismo, o sea, eso va a estar muy ligado una cosa a la otra, porque si hay muchísima demanda es porque hay muchísima gente que consume en español, por tanto, hay muchísima gente reaccionando a eso y ofertando productos en español. Pero yo con esto tengo algo que decir porque yo siento que es muy fácil para los que hablamos español o venimos sobre todo de culturas latinoamericanas quedarnos bajo una sombra norteamericana, y yo creo que mientras más hacemos esto y de verdad lo hacemos en nuestro propio idioma, pues más vamos encontrando cuál es nuestra propia versión. Fortalezas, pues clarísimamente es mi idioma, o sea, es mi idioma natal. Por muy cómoda que me sienta en inglés, no tengo la capacidad de expresión. Tampoco tengo la capacidad de expresarme en español, aparentemente. No tengo la misma capacidad de expresarme en inglés que en español. Por mucho que sigo siendo yo, mi versión en inglés es otra, simplemente. Si hablas más de un idioma, estoy segura que entiendes. Sí, entonces, definitivamente es una fortaleza. Una fortaleza para mi personalidad, para mí quizás más desarrollada y más establecida, poder expresarse en su código más original. No más original, sino código original. Y las amenazas era que clarísimamente yo me iba a quedar hablándole de un montón de cosas quizás muy venezolanas o muy latinoamericanas a gente que iba a identificarse con eso muy a medias o casi nada, cuando la gente que se va a identificar con eso 100% habla español. Así que, vale, pues pequeño ejemplo de clases de lo que es un DOFA. Y mi último punto es que tiene que ver con política realmente, tiene que ver con cosas que yo quiero y tengo que defender por ser quien soy en el mundo simplemente, y estar haciendo lo que estoy haciendo en el mundo mientras estoy aquí. Es un poco defender las posiciones políticas de creación y de representación y de poderío expresativo en el mundo en cuanto tanto a las artes como cualquier otra cosa. Entonces, si yo estoy defendiendo esto con ser yo, realmente crear espacios en donde eso esté reflejado por las decisiones que esos espacios toman, en este caso decidir hacer este espacio en español, en mi español, es una decisión política también, es una decisión de sumar a la representación en otros idiomas, otras culturas que no son el de la cultura dominante. De nuevo, yo no tengo absolutamente nada en contra de el inglés. Por algo hice los primeros 3 videos en inglés, o sea, nada en contra. Pero sí tengo muchísimo en contra de la centralización del poder en el mundo y de la falta de representación de tantísima cultura y sabiduría y capacidad. Espero que si lo estás pensando en qué idioma hacer tu canal o en qué idioma crear tu contenido, esto te sirva de algo. Espero que no sirva para nada como una flecha para atacar el inglés o crear algún tipo de competencia entre estos dos idiomas que sea malsana de ninguna manera. Yo creo que es una decisión súper personal que tiene que atender específicamente lo más específico posible a realmente lo que estás haciendo. Sí me parece perfectamente lógico que una persona latinoamericana cree un canal de YouTube en inglés. Pero creo que es una conversación que incluye muchísimas cosas. Muchas de las cosas de las que les comenté hoy y probablemente muchas más. Así que si hay otras consideraciones aparte de las que cubrí que les parezcan importantes, pues muy bienvenidas serán en los comentarios. Mil gracias por estar aquí, ver este video en español. Nos vemos. Es duro. Todavía no lo decido. ¿Tú qué tal? Déjalo en los comentarios. ¿Ya lo decidiste? Yo todavía no.